Y bueno, vamos a continuar ahora con nuestro compañero Juan Villoro, que como habíamos comentado, dramaturgo, novelista, cuentista, ensayista y periodista, pues lleno de premios y también de publicaciones. Y bueno, pues nuestro compañero también ha estado, pues como siempre, participando muy cerca a los foros, a los semilleros que hacen en CIDESI y en las convocatorias que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en ese sentido también por eso está la invitación para que venga a compartirnos con nosotros su palabra, su opinión en torno a esta balance, esta evaluación que estamos haciendo del México de arriba y del México de abajo. Gracias por acompañarnos y tiene la palabra nuestro compañero Juan Villoro. Muchas gracias a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. He estado tomando notas de lo que se dice y realmente creo que ha sido una sesión muy sustanciosa y que de alguna manera opera a contrapelo de ciertas noticias un tanto fantasiosas que se han dado en los últimos días. Yo creo que estamos en México un poco como después de que México le ganó a Alemania y entonces había una euforia de que podíamos ser capaces de hacer absolutamente todo, y si en ese momento alguien hubiera dicho, bueno, pero a ver, yo no creo que la selección va a avanzar demasiado lejos, todos dirían, no confías en nada y eres un mexicano fóbico, ¿no? Y entonces lo hubieran tildado de tratar de destruir una esperanza compartida por todos. Y yo creo que estamos, después de este triunfo de López Obrador, un poco ante una ilusión semejante. Me gustó mucho la comparación que hacía Germán con el caso de Obama, que se convirtió Obama en la cara sonriente del mismo problema. O sea, rompió récord de deportaciones, siguió con las guerras, la CIA creó, y eso lo podemos ver en la película Snowden de Oliver Stone, la mayor investigación de ciudadanos dentro del propio territorio norteamericano. Es decir, fue exactamente lo mismo, pero con este rostro aparentemente amable que anunciaba que las cosas cambiarían. Entonces de ahí que Javier recuerde oportunamente la función de spoilers de los zapatistas, de decir, vamos nosotros a ver cuál es la auténtica realidad. Y yo creo que estamos en una situación parecida a la que ocurrió con el primer zapatismo, cuando triunfa Madero, pero eso no es suficiente, ese es un triunfo electoral de una naciente burguesía que pretende hacer el México de terratenientes y que eso sustituya a Porfirio Díaz, y Zapata se le enfrenta y dice esto no basta. Y yo creo que estamos ante este triunfo en una situación muy parecida, es decir, es un triunfo electoral que parece resolverlo todo mágicamente a través de las urnas, pero la cuestión de fondo es otra, y esto lo recuerdan los compañeros zapatistas, creo que con mucha precisión. Se ha construido una ilusión, y Gloria decía, no mintió, aunque, a ver, yo creo que lo decía y lo matizó también después con el elemento de cierto cinismo, es decir, no estaba prometiendo un proyecto auténticamente de izquierda, pero yo creo que sí, para mucha gente había a través de López Obrador la construcción de una ilusión de izquierda. De ahí que Luis nos habla, creo que correctamente, de este fetiche que se construye y en donde se invierten las correlaciones entre el apoyo del pueblo y el caudillo. Parecería que es el caudillo el que otorga sentido al pueblo y no al revés. Entonces, y esta construcción para muchos pasa por una esperanza de izquierda, es decir, una ilusión no necesariamente justificada en los hechos. Al dialogar mientras estábamos en la campaña con Marichuy, donde recibimos muchísimas críticas de parte de amigos, algunos de ellos muy cercanos de Morena, que nos decían, le están haciendo el juego a Salinas de Gortari, porque en realidad todos ustedes son títeres de Salinas que quieren impedir que Morena llegue y todo esto, y pues no había ninguna evidencia, al menos de recursos, para que esto fuera así, pero en fin, ya saben ustedes cómo son las teorías conspiratorias, y ellos argumentaban, cuando nosotros criticábamos, decíamos, ¿cómo es posible que un candidato que siempre habló de la mafia del poder, para acceder a él, tenga una lógica de la pepena parecida a los ropavejeros que van por las calles de la Ciudad de México, ¿verdad? Diciendo, se compran lavadoras, refrigeradores, fierros viejos que vendan, evangelistas, pentecostales, expriistas, expanistas, échenle todo va al costal, todo va al costal. Eso, o sea, ¿qué tiene que ver con una congruencia? La respuesta de muchos era, queríamos hacer un frente popular,
las condiciones históricas no están para un frente popular, tenemos que construir un frente amplio. ¿Y qué es un frente amplio? Pues bienvenidos los sindicatos corruptos, corporativos, bienvenidos los caciques locales, bienvenidos los enemigos históricos del propio proyecto, como Manuel Espino, por ejemplo, o Gaby Cuevas, etc. Y entonces se construye este adefesio en donde ya lo que está en juego pues es exclusivamente el interés de acceder al poder. Es decir, el acceso se convierte en todo, el fin, y todo en la figura de un caudillo que, siendo un hombre preclaro, ultra honesto, siempre iluminado, va a hacer el bien pues por decreto. Y estamos en una situación muy parecida a la obra de teatro de Rodolfo Usigli, El gesticulador, en donde un personaje, ¿verdad?, a cada quien más o menos le va dando la cara que quiere verle. A un empresario: no te preocupes, las reformas estructurales van a seguir. A los sindicatos: no te preocupes, con ustedes no nos vamos a meter, etcétera, ¿no? A ciertos grupos que pretenden pues un asistencialismo pues que lo tengan, etcétera. Entonces este gesticulador va dándole a todos un poco por su lado, y creo que es lo que ayudó a que llegara. Pero fue un trayecto verdaderamente terrible del que no podemos olvidarnos. Ya me parece que fue Luis quien lo mencionó: 48 candidatos a cargos de elección popular asesinados en el trayecto, más de 130 políticos militantes de partidos asesinados. Es decir, es una historia de terror que aparentemente, por el resultado final y por la jornada pacífica, tuvo un final de cuento de hadas. Pero como todos los cuentos de hadas, nosotros debemos preguntarnos: ¿esto es una realidad o es una ilusión? ¿Qué es lo que nos están vendiendo aquí? Y creo que desde este momento ya estamos viendo, y esto ya se puso también en relación en la mesa, cómo se construye la historia de los vencedores. Es decir, desde este momento estamos viendo nosotros que hay una exclusión de aquellos que puedan tener un pensamiento crítico, que hay un no reconocimiento de los que ya lograron, como se recordaba aquí, a través de la lucha en Atenco, a través de las luchas como la de Cherán, a través de las luchas de los zapatistas, reivindicaciones de disidencia y en muchos casos de autodeterminación que no se reconocen. Y luego la exclusión de ciertos grupos al decir: si no dialogan con nosotros es que son dogmáticos, es que se aíslan. En el caso, hoy vuelve a salir unas declaraciones del padre Soralinde en el periódico El País, acusando de dogmatismo al zapatismo y acusando a sus supuestos asesores, intermediarios, de que se bloquea el acceso a ellos, como si los zapatistas tuvieran que depender de mensajeros, ¿verdad?, para relacionarse con los demás. Entonces, nuevamente, una estrategia de descalificación que me parece grave. En la reunión, el pasado seminario o semillero, como prefieren llamarlo los compañeros, en el CIDESI, hubo, probablemente algunos de ustedes estuvieron ahí o lo siguieron por internet, pero hubo un momento que me pareció particularmente significativo, porque el subgaleano, que básicamente en todas las mesas hizo una exposición y le daba la palabra a los demás, no siempre hubo como un diálogo muy directo con los ponentes, porque sencillamente no había tiempo. Pero hubo un momento en que él le hizo varias preguntas significativas a un antropólogo argentino que estuvo ahí, Alejandro Grimson, autor de un libro que se llama Los límites de la cultura. Él había hablado de los gobiernos progresistas, podemos ponerles comillas o no comillas, de Sudamérica, que recientemente habían sido aniquilados por recursos no necesariamente legales, como el famoso impeachment en Brasil, etcétera. Había hablado de este tema. Y entonces el subgaleano hizo una pregunta que me parece que es medular para el horizonte que tenemos hoy en día, que es la siguiente: los gobiernos de Sudamérica que se postularon como gobiernos presuntamente progresistas y de izquierda, como el de Lula, el de Mujica, el de Evo Morales, etcétera, de alguna manera lo que lograron fue darle respiración artificial al capitalismo, convirtiendo el mismo modelo en un modelo que admitía una corrección asistencialista. Digamos, no es tan cruel, no es tan salvaje, no se explota tanto. Ciertamente, durante el gobierno de Lula, millones de brasileños pudieron acceder a las clases medias, pero en ese mismo gobierno, las élites
ganaron más que nunca. Es decir, el capitalismo no cambió de signo ni se puso en cuestión el sistema. Y entonces lo que señalaba Galeano era lo siguiente: en cierta forma estos gobiernos estaban trabajando para el capitalismo, pero el capitalismo en su dinámica extractiva y de despojo total es incapaz de verlo y va incluso en contra de estos gobiernos que le están dando una respiración artificial porque vuelven menos crueles y menos dramáticas las contradicciones de clase durante algunos cuantos años. Y entonces, incluso en estos casos, prefiere eliminar a este tipo de regímenes para ir absolutamente por la explotación más descarada. Entonces, fue un planteamiento importante. Paso al ratito a la respuesta que dio Grimson a esto, porque le dijo, la disyuntiva es reforma capitalista para que el capitalismo se fortalezca o cuestionamiento del sistema y búsqueda de otro modelo. O sea, esa es la cuestión que nosotros estamos planteando. Creo que en el nombre mismo de Morena, de Regeneración, que como se decía aquí, ha usurpado el nombre del periódico de Flores Magón, pero yo creo que hay un impulso de regeneración en el sentido de una recuperación de un México parecido al del echeverrismo, es decir, un modelo capitalista, asistencialista, con ciertas reformas sociales que permitan mantener la fiesta en paz y que ganen los que siempre ganan y que siga el desarrollo del capitalismo neoliberal con un paliativo más o menos humanista. Esto en un entorno de partidocracia que es verdaderamente terrible. Los partidos políticos asignan a sí mismos cada año 5.300 millones de pesos, cantidad verdaderamente inmoderada. Y ahora, con el triunfo arrollador de Morena, han propuesto algo que en principio suena interesante, que es reducir en 50% los gastos de los partidos. Esto yo creo que cualquiera de nosotros nos parece válido, pero en la correlación de fuerzas que tenemos, esto significa prácticamente la aniquilación de todos los demás partidos. O sea, eso hay que ir pensando en estos planes de largo plazo y de construcción de una hegemonía que no va a admitir disputa, ¿no? Y yo creo que ahí estamos nosotros viendo algunas señales particularmente preocupantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creo que tenemos que defender desde una izquierda? Tenemos que defender, y esto, la lección viene desde los pueblos originarios, lo vimos nosotros con el Consejo Indígena de Gobierno, que los que más han sufrido este país son los que mejor lo conocen y que tienen un proyecto de renovación desde abajo que verdaderamente protege la vida. Lo dijo muy bien Marichuy: mi lucha es por la vida porque estamos en una disyuntiva dramática entre la vida y la muerte. Y esto significa no solamente preservar la existencia de nosotros, de estos niños sin padres que mencionaba Germán, sino preservar el entorno, la naturaleza. Solo quienes le piden perdón a la tierra para trabajarla son quienes la respetan. No podemos dejar la tierra en manos de las minerías canadienses que operan a cielo abierto contaminando los ríos, con la energía eólica contaminante en el istmo, con lo que ya se expuso aquí, lo dijo muy bien Heriberto respecto al Atenco y la contaminación y el acabamiento del lago de Texcoco. Si nosotros no protegemos esa naturaleza, no nos protegemos a nosotros mismos. Es decir, hay a veces la concepción un tanto folclórica de que la lucha de los pueblos originarios es para obtener beneficios propios en una especie de reserva de subsistencia. Y no, si ellos no controlan sus territorios, lo que nosotros en las ciudades vamos a recibir de comida va a ser comida con pesticidas, con fertilizantes. Vamos a recibir tomates que están haciendo en Sinaloa hoy en día empresas chinas. Es decir, nosotros vamos a estar en manos de una economía extractivista y de despojo que simple y sencillamente va a acabar con la posibilidad de vida digna. O sea, creo que es incompatible el capitalismo con la biodiversidad y la supervivencia del planeta. O sea, la verdadera
lucha es por salvar el planeta. Es decir, estamos ante la posibilidad, esto lo ha dicho don Pablo González Casanova varias veces porque organizó un congreso al respecto. El gran tema ahora es el fin del mundo, y el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo protegernos de esto? ¿Cómo salvarnos? Hay respuestas extraordinarias en la recuperación de las tierras comunales, en el respeto a la naturaleza que pueden tener los pueblos originarios. Como dijo Germán, esto ya se ha ganado en varios lugares, pero debería ser una iniciativa nacional. Ahora, esto estuvo totalmente fuera de las campañas. Ya al 11:45, Gabriela Barkentin, que coordinó el tercer debate de los candidatos, nos habló a varias personas que escribimos en los medios y decir, ¿qué le quieren preguntar a los candidatos? Porque yo quiero tener varias preguntas, a ver cuál hago. Yo le mandé una que tenía que ver con los pueblos indígenas, que es justamente de lo que no se habló nunca. Y ella hizo en el tercer debate la pregunta y la respuesta fue nula. O sea, incluso ante la pregunta expresa al respecto, ya habiendo participado en la precampaña Marichuy, no hubo nada. Es decir, esto ha estado borrado de la agenda. Entonces, al borrarse de la agenda, creo que nos está mandando una señal, nos está mandando la señal de que eso no interesa. Pero creo que estamos ante una realidad, decía yo, ilusoria, una realidad un poco de gente satisfecha que se mira en el espejo y dice, ganamos. Y preguntaba muy bien Gloria, ¿qué es lo que se ganó? ¿Qué es lo que se ganó? Entonces, cuando el subcomandante Marcos le pregunta a Grimson, le dice, ¿tú qué harías? ¿Puedes seguir apostando por la reforma cuando lo único que vale la pena es verdaderamente cambiar el sistema? Entonces, con cierto pragmatismo contestó Alejandro Grimson algo que yo quiero dejar en la mesa como respuesta. Él dijo, ok, yo creo que hay que cambiar el sistema, que no podemos seguir viviendo en este modelo de explotación, pero en el camino hay cosas preferibles unas de otras. Yo estuve bajo la dictadura argentina y celebré que llegara la democracia en Argentina y prefiero a Kirchner y a Menem. Entonces hay digamos males menores, ¿no? Entonces esta es una lucha paralela que yo creo que también empieza a asomar aquí, no por López Obrador y por Morena, que no tienen un programa de renovación real del país, pero sí por el respeto que merece el descontento de millones de mexicanos. Y este descontento yo sumo los que votaron por Morena, sabemos, como ya se ha dicho aquí en el multicitado artículo, a través del multicitado artículo de Luis Hernández Navarro, que hubo muchas razones para votar por Morena, pero también por los que no votaron, por los millones de personas que se abstuvieron y que se abstuvieron por estar descontentos. Tampoco tuvieron una razón unívoca para abstenerse, pero esa es una masa impresionante. Entonces creo que lo que ha ganado en esta elección es el hartazgo, lo que ha ganado es el descontento, y ahí hay energías sociales que creo que no es López Obrador quien las va o las debería aprovechar, pero que son energías que todos nosotros debemos tener presentes, porque tienen que ver con una transformación que todavía está pendiente. O sea, López Obrador habrá ganado la elección, no ha ganado el derecho a ser un representante de la izquierda, pero hay un pueblo que sí quiere y que sí necesita esa alternativa. Gracias.